¿Cómo le va, profesor Gerardo Caetano? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. ¿Vio el espectáculo de la bandera ayer? Sí, vi el partido que terminó 2-0 de visitante. Sí, un resultado decoroso. Un resultado A mí decoroso. no me lo parece tanto. No. No. Pero a mí lo que me llamó la atención fue lo de la bandera. Y yo le pregunté por la bandera y usted me sale con el resultado del partido. No le entiendo. Pero es una bandera que van a tener que cambiar, porque creo que la primera vez que la usaron también perdieron. No, 4-0 ganamos la primera vez que lo No, usamos. por favor. Perdóneme que me meta, Caetano, pero lo escucho decir algo incorrecto. Mirá si surge que la bandera es mufa. No corra esa. Sí, el estreno fue 4-0. No, Gerardo, no haga eso. No. No vaya creando imágenes. ¿Cuánto cuestan las imágenes en el fútbol, Sí. Y una vez que se instalan, sobre todo en temas de superstición, adiós. En el fútbol es terrible la superstición. pero- Adiós. Ahora, ¿qué es más supersticioso, Gerardo? Tú que tienes la experiencia del jugador de fútbol, que llegaste a jugar con un nivel muy importante. ¿Es más supersticioso a la tribuna que el vestuario o al revés? No, infinitamente más el futbolista. Ah, ¿sí? Infinitamente más el futbolista. El futbolista debe ser una de las personas más supersticiosas de un país muy supersticioso como es el Uruguay, Ajá. sin duda. ¿Somos tan supersticiosos los uruguayos, sí? Porque las mediciones de opinión pública lo refieren, Lo señalan, ¿no? lo señalan, Sí. pero es típico de un país laico, Sí. de un país laicista, en donde, muchas referencias de sacralidad o de trascendencia se transfieren a otros planos, y bueno, aquí hay otros planos en donde se transfiere la política, por ejemplo, en donde Sí. hay una gran sacralización del discurso, Sí. y se transfiere también al plano de las supersticiones. Sí. Gerardo, en una próxima me gustaría mucho hablar con respecto a la preparación. Se acercan las campañas políticas en el Uruguay, si es que no han empezado todavía, pero digamos formalmente, ¿verdad? Una cantidad de factores nuevos que aparecen y que diferencian a las campañas, o deberían diferenciar a las campañas actuales de las campañas anteriores. Con respecto a las supersticiones, te digo, no es una superstición, porque yo no me creo supersticioso, pero yo te quiero decir, esta semana, por ejemplo, mis hijos se divirtieron mucho conmigo, porque yo no cambio nunca la hora del reloj. Entonces me pasa a veces que como hay cambios de uso horario, estoy en el extranjero con la hora uruguaya. ¿Sabés que es un comportamiento típico de los uruguayos? ¿Sí? Me lo han dicho muchas veces, porque Sí. a veces yo hago lo mismo, a veces. Ahí está. Y vos sabés que ahora estoy con el reloj, por supuesto, mi muñeca, ¿no? Estoy con el reloj una hora adelantado, porque cuando lo recibí el reloj, estaba en el otro uso horario uruguayo, y nunca lo cambio. Y vos sabés que no deseo cambiarlo. Bueno, llegás temprano. Bueno, no te creas, pero de cualquier manera te quiero decir que, no sé si es una superstición, pero nunca se me ocurrió que me podía ir mejor o peor con eso, pero hay costumbres, ¿no? No, pero volviendo a las campañas, y ya vamos al tema que tenemos referido esta mañana, las campañas políticas argentinas. Ayer leí una cosa muy interesante de Sebrelli, que decía en un reportaje que se le efectuaba, Juan José Sebrelli dice: no veo a los partidos políticos en la campaña, solo veo personas en televisión. Bueno, lo que ocurre es que en la Argentina es difícil ver a los partidos políticos en cualquier momento. Sí, claro. No solamente en la campaña. Claro. En la Argentina tenemos una política en donde los partidos han estallado. El peronismo, hay peronistas en varias de las fórmulas electorales que van a competir, hay radicales en varias de las fórmulas que van a competir. El Partido Justicialista como tal tiene una existencia mínima, absolutamente Sí. mínima. Sí. La Unión Cívica Radical
mantiene algunos niveles de existencia, y luego tenemos partidos que no son tales. Esto de esta coalición UNACEN o únanse. Sí, unen. Que es muy cómico. Yo el otro día vi un debate y dije, bueno, si sí. esto es el debate de una si este es mi amigo, ¿para qué quiero enemigos? Claro, Dios mío. Y además tiene a la campeona de las coaliciones, que es Lilita Carrió, sí. Luego de disparar las cosas más terribles contra sus compañeros de partido, que no es partido, decía, este es un debate en serio. Es un debate en serio. Eso es uno de los dramas de la actual coyuntura política argentina y de otros muchos países, Cuidemos no solamente de América Latina. Cuidemos a nuestros justamente, partidos. Justamente. Cuidemos mucho el a Uruguay nuestros tiene partidos. un plus enorme en que tiene partidos sólidos. Sí, y con eso, todos los defectos que tengan, Por supuesto, no es autocomplacencia, Sí. es simplemente advertir la diferencia que hay entre un sistema político en donde hay partidos sólidos y en donde solamente no los hay, sino que hay formaciones absolutamente fluctuantes en donde la personalización de la política lo supera todo. Claro. Eso es uno de los problemas de la política argentina y tiene muchas implicaciones, no solamente en la campaña. Sí. Por ejemplo, hoy estamos en la Argentina ante un tema que ya se está dando en otros países de América Latina y en otros países del mundo, pero particularmente en América Latina, que es el problema de la sucesión, que en un régimen democrático mínimamente normal, bueno, está ajustado a las reglas, está ajustado a las instancias partidarias, hay procedimientos formales e informales que de alguna manera tramitan la sucesión, la lógica y necesaria sucesión. Bueno, en la Argentina eso no existe. Claro. Entonces, los votos no le van a dar, más allá del resultado, que va a ser un resultado no demasiado bueno, para el partido, no es partido, para el gobierno argentino. Sí. Los votos en el Congreso no le van a dar para impulsar una reforma para la reelección. Sí. Y ahí hay un gran drama, cuando no debiera haberlo. Claro. Cuando debieran haber procedimientos absolutamente establecidos que prefiguraran, bueno, lo que ocurre, que es la sucesión. Los hombres pasan, las instituciones quedan. Sí. Eso, por suerte, en Uruguay, entre otras cosas, porque hay partidos, no se ha dado. Y además no hay reelección. Eso decía Sanguinetti, ¿no? Sanguinetti, como se sabe, siempre fue un opositor de la reelección continua, es decir, de que un presidente ejerza por más de un periodo en forma continua. Él señalaba concretamente que eso exigía a todos los partidos a tener esas figuras. No sé si en el Partido Colorado eso se dio, ¿verdad? Bueno, pero aún el doctor Sanguinetti, que tradicionalmente ha tenido una postura anti-reelección, tuvo su momento, y la idea de la reelección, después durante su primer periodo, surgió allí. Recuerdo que entonces quien era su más fiel soldado, que era el entonces diputado Abdala, planteó el globo sonda con un rechazo generalizado. También lo tuvo en su momento Tabaré Vázquez. También lo tuvo el doctor Lacalle. O sea, la tentación reeleccionista en un continente tan hiperreeleccionista ha estado, pero ha habido una sensatez que yo creo que viene más que de la sensatez de las personas y de las figuras, de la sensatez de los partidos, de culturas políticas arraigadas, de decir no, está muy bien que no haya reelección consecutiva. Y en Uruguay ha habido otra cosa, que no solamente ha habido como un veto implícito a la reelección consecutiva, sino que ha habido y hay un veto implícito a la influencia directriz. La influencia directriz, desde los tiempos de Julio Herrera, era
Bueno, al no haber reelección, que el presidente designe a su sucesor. Sí. Y eso en el Uruguay no funciona, y en el periodo reciente tenemos ejemplos. Sí, sí. Lo quiso hacer Sanguinetti con Tarigo, fracasó. Sí. Lo quiso hacer Lacalle con Juan Andrés Ramírez, fracasó. Sí. Lo quiso hacer Tabaré Vázquez con Danilo Astori, fracasó. Mujica espero que no lo quiera hacer. Sí. Porque es un fracaso seguro, y a quien más perjudica es al Delfín, sin lugar a dudas. Bien, de estas cosas que son muy interesantes, volvemos en otra oportunidad, porque nos quedan 7-8 minutos y yo quiero que, me parece que el planteo, lo que anunciabas para esta mañana, es muy atractivo. ¿Cuál es la percepción de Uruguay en el exterior? Es decir, ¿cómo nos ven al Uruguay desde el exterior? El Uruguay se ha transformado en los últimos años en un país muy mencionado, ¿verdad? Es decir, han habido cosas muy fuertes, han habido discusiones de leyes y aprobaciones de leyes que han generado la atención general. Tenemos un presidente que despierta mucha curiosidad a nivel internacional. Bueno, tenemos otras cosas seguramente, ¿verdad? No sé si hasta el fútbol no ha contribuido a que Uruguay de alguna manera en los últimos tiempos pareciera que estuviera frente a un foco de mayor intensidad de los que ha estado en los últimos años, ¿verdad? Pero ¿cómo se nos ve? ¿Estamos en condiciones de responder a esa pregunta? Bueno, en primer lugar, esta es una vieja tradición, es un viejo tema que entronca con un aspecto muy señalado del imaginario de los uruguayos. Los uruguayos, ya desde el siglo XIX, se querían excepcionales, se querían y se creían excepcionales. Y una sociedad no solamente es lo que es, también es lo que quiere ser y lo que cree ser. Y en buena medida el mundo ha respondido a eso. ¿Por qué? Porque ya desde el siglo XIX, durante muy buena parte del siglo XX, y hoy vuelve a estar ese elemento, desde afuera se nos ve como algo exótico, como algo excepcional, como un laboratorio de leyes avanzadas, como un país particularmente democrático, como un país con niveles de inclusión. Hoy, por ejemplo, abrimos la prensa y nos encontramos con un ranking en donde Uruguay lidera un ranking de las Américas sobre inclusión social. Un ranking en donde en su tribunal evaluador están expresidentes de la magnitud de Fernando Enrique Cardoso, del expresidente Zedillo, y allí midiendo... Lagos también, ¿eh? ¿Cómo? Ricardo Lagos también. Ricardo Lagos, y allí midiendo 21 indicadores, Uruguay aparece primero, por delante de Chile y de los Estados Unidos. Sí, nada menos. Estos, los últimos proyectos de ley vinculados con la llamada Agenda de los Nuevos Derechos, vuelve a poner en el foco a Uruguay. Estos últimos días ha habido informes sobre Uruguay en los principales diarios del mundo. ¿Qué tiene que ver esa tradición? Bueno, desde el siglo XIX, el Uruguay le transfería al afuera, sí, como ha dicho Paniza, un rol especial en la configuración del adentro. Era la imagen constitutiva, pero además era la mirada que constituía. El Uruguay se ha ufanado en ser una excepción, en ser algo particular. Es muy típico de los países pequeños, entre otras cosas porque la escala, y acá la escala más que geográfica es poblacional, somos 3.300.000 habitantes. Sí. La escala permite cosas que en otros países más grandes no serían posibles. Por ejemplo, en estos días, interrogado por la prensa del exterior, el director de la Junta Nacional de Drogas, Calzada, dijo algo muy interesante. Dijo, nosotros no somos una receta para nadie. Esta es una ley para este país. Y explicó por qué. Entonces dice, este país tiene un Estado fuerte, tiene un sistema judicial con problemas pero con legitimidad.
es un país que resuelve el 95% de los crímenes que se producen. Y entonces dice, no creo que una ley de este tipo pueda ser una realidad para Guatemala, que no resuelve un 98% de los crímenes que se realizan, o para Honduras o para Venezuela, que no resuelven cerca de un 90%. Bueno, el tema de la escala y el tema de este imaginario que transfiere tanto al exterior permite hacer cosas que en otros países no serían posibles. Uh-huh. El tema es cómo convivir con eso, porque Sí. en el pasado esta idea de educarse en la diferencia tuvo momentos en que fue un mito muy positivo. Sí. Pero hubo momentos en que eso terminó en una caricatura. En los tiempos del primer vallismo, por ejemplo, bueno, el Uruguay se le llamaba la Francia sudamericana, la Rusia sudamericana, Sí. se llamaba la Arcadia del Río de la Plata, Montevideo era la Atenas del Plata, y llegó un momento, sobre todo a los años 50, en donde esa visión de como el Uruguay no hay, así surgió ese mito, que por otra parte presidió una hoja de votación de un famoso político vallista de la época, terminó siendo, bueno, un ancla, lejos de ser un factor de experimentación, terminó siendo De parálisis. una parálisis, el mito del pasado de oro, el mito del excepcionalismo, que incluso tiende a naturalizar las diferencias como si fueran, emergentes naturales de algo que vaya a saber por qué ocurre. Entonces hay que saber convivir con esta Bien. mirada externa. Es muy importante que se nos vea como diferentes. ¿Qué es lo que seduce de un país? Bueno, lo diferente. Si yo voy afuera a vender al Uruguay como una zona de captación de inversiones y demás, y digo, todo aquello en lo que el Uruguay naturalmente se parece en un tiempo de globalización a todos los países del mundo, no voy a cautivar a nadie, entre otras cosas porque somos muy pequeños. Ahora, si yo puedo marcar que Uruguay es diferente, y recordemos siempre que una identidad es parecerse, pero también diferenciarse, Uh-huh. el plus de un país pequeño es la diferencia, siempre y cuando esa diferenciación no se convierta en provincianismo, en parroquialismo, siempre y cuando ese plus de la diferencia signifique, un factor que exige y que no tranquiliza. De alguna manera, en un tiempo de bonanza que está de alguna manera culminando, o por lo menos reorientándose hacia escenarios menos posibles, nosotros tendríamos que aprender a convivir con esa idea con esa mirada de afuera de una manera más inteligente. Es un factor importante, puede llegar a ser un mito muy positivo, es un tema relevante en cuanto a que el país puede hacer cosas en términos de escala que en otros países no puede hacerse, y está muy bien que las intente, está muy bien que hoy el Uruguay pueda ser un factor de experimentación política, siempre y cuando no se la termine creyendo del todo. Bien. Gerardo, la seguimos la semana que viene, nos quedan temas pendientes. También nos queda pendiente algo más sobre este asunto que es muy interesante. Te doy un abrazo, en 7 días continuamos. ¿Cómo no? ¿Eh? Hasta entonces, un abrazo para ti. Que pase lindo, que y pase para todos bien, los que oyentes. pase bien. Chau, chau, Gerardo.